¿verdad? Seguimos hacia adelante predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita que vinimos en el camino, pues la camioneta se descompuso y pues voy a darle un pequeño, no sé cuánto tiempo tenga para enseñar la palabra. Hasta la 1. Hasta la 1. Hasta el reloj allá enfrente. Ok, hasta que se cierre ahí el chino, ¿verdad? Pues hermanos, vine del camino y ahí se descompuso la camioneta ahí cerquita de San Antonio, como una hora de San Antonio y Cuerpo Cristi. Pero me puse a orar a Dios y mi oración fue: Señor, pues si tú quieres que esté en ese lugar, por los medios, ¿verdad? Y estaba orando cuando se acerca un joven y me dice: ¿dónde vas? Digo, voy para Alvarado. Dice, yo voy hasta San Marcos. Y empezó a ir allí a hablarme. Y me dijo, ¿no traes pistola? ¿No traes cuchillo? Le dije, no traigo una espada. Y ya le enseñé la Biblia y empezó pues dijo, estaba orando y estaba meditando y me decía en mi corazón, ¿lo subiré o no lo subiré? Y yo estaba orando, Señor, pon los medios. Y él estaba orando, ¿lo subo o no lo subo? Y había una lucha en su mente. Pero yo sé que era el Espíritu Santo tocando su vida. Yo sé que el Espíritu Santo estaba allí obrando. Yo estaba, Señor, ponme a alguien, Señor. Si tú quieres que yo esté en ese lugar, ponme a alguien. Señor, tú sabes que yo quiero ir a ese lugar. Y ya tengo el compromiso, Señor. Y ahí estaba orando a Dios. Y estaba orando, hermanos. Y él estaba también meditando. Y el Espíritu de Dios estaba trabajando con él. De tal manera que no lo dejó quieto, hermano. Fue hasta donde estaba yo y me dijo, ¿para dónde vas? Y ya le dije, voy para Alvarado. Dije, no, es que mi camión se me descompuso. Y ya empezó, él dijo, tenía una lucha en mi mente. Una lucha donde yo estaba peleando. ¿Lo subo o no lo subo? Hasta le hablé a mi esposa y le dije, aquí está una persona que quiero subirlo, pero no sé si debo subirlo o no debo subirlo al carro. Y esa persona, hermanos, le habló a su esposa y su esposa dijo, haz lo que tu corazón te diga. Dijo, lo voy a subir. El Espíritu de Dios trabaja, hermanos, y Dios contesta. Muchas veces Dios contesta al tiempo correcto, muchas veces Dios contesta después. Pero Dios, hermanos, siempre está escuchando las oraciones de su iglesia. ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo? Aleluya. Yo sé que estamos motivados por predicar la palabra, y yo sé que ustedes son una iglesia motivadora, que les gusta crecer, que les gusta motivar. Yo miro que hay una motivación en sus corazones. Hermanos, el predicar la palabra nunca ha sido fácil, siempre ha sido retos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho campañas de 1000 niños, de 600 mujeres, hemos hecho campañas al aire libre. Dios nos llamó para hacer campañas en las calles, para hacer campañas en las montañas donde no hay nada. En verdad, hermanos, cuando yo empecé el ministerio, yo pensaba que yo le decía al Señor, ¿por qué yo? Yo soy chef de comida china, hermanos. Aleluya. Enseñar a los chinos a cocinar. En una empresa, hermanos. Y ganaba muy buen dinero. Muy buen dinero ganaba, hermanos. Pero de ahí me sacó el Señor porque trabajaba desde las 9 hasta las 11 de la noche. Y había una lucha interna en mi corazón cuando yo acepté a Cristo, hermanos. Que mi deseo era predicar la palabra. Mi deseo y mi anhelo era llevar el evangelio. Me juntaba con un grupo de personas allí en Sur Carolina cuando Dios me llamó, hermanos, y cuando Dios me llamó, es porque Dios tiene un propósito contigo. Es porque Dios quiere usar tu vida. Es porque Dios se quiere manifestar, hermanos, en nuestros hogares, en nuestras familias. Aleluya. Es porque Dios, hermanos, siempre cuando escoge a alguien es con un propósito. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Aleluya. Dios no se mueve por moverse. Siempre que Dios se mueve es porque Dios tiene un plan contigo. Aleluya. Y allí en Sur Carolina, en un restaurante donde yo trabajaba, empezó el Espíritu Santo con una mujer que me habló la palabra. Empezó el Espíritu Santo, hermanos, a usar a esa mujer de tal manera que las palabras que me habló tocaron mi vida, tocaron mi corazón. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando yo recibí la palabra, ahí meditando en el restaurante donde yo trabajaba, empezó el Espíritu Santo a hablarme. Y empezó el Espíritu Santo a trabajar en mi vida de tal manera que no me dejó tranquilo, hermanos. Hasta que salí a la esquina del restaurante llorando y le pedí a Dios, cámbiame, transfórmame, ayúdame, porque sé que tú lo puedes hacer. Y en ese momento cuando
oré a Dios de mi corazón sincero, hermanos. Llegó el Espíritu de Dios, cambió mi mente, cambió todo mi ser. Llegué a la casa y le dije a mi esposa, algo ha pasado en mi vida, algo ha pasado en mi corazón. Así he sido cambiado por el poder de Dios. Y mi esposa no creía porque como era un borracho, era una persona, hermanos, que no daba a nadie ni un peso. Dejaba a mi esposa abandonada. Pero cuando Dios me tocó, hermano, le dije a la esposa que Dios cambió mi vida. Claro que la mujer no iba a querer de volada, no iba a querer rápido. Porque digo, oye, apenas ayer eras un borracho y ahora dice que Dios cambió tu vida. Es imposible. Pero cuando Cristo viene a la vida del ser humano, hermanos, en un segundo cambia todo tu ser. ¡Aleluya! En un segundo transforma tu corazón. Mucha gente dice, es que lo va a cambiar. No, cuando Cristo te cambia completo desde la cabeza hasta los pies, cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Llegué a la casa y le dije, Jesús me cambió. Y no creía la palabra. Y me puse un reto y dije, Señor, yo quiero que mi esposa venga a la iglesia. Yo quiero que mi esposa te conozca también a ti. Y le dije, ¿sabes qué fue lo primero que le dije al Señor? Cambia mi forma de vivir. Cambia mi vida de tal manera que mi esposa vea en mí algo diferente, Señor. Que mi esposa pueda ver en mí un verdadero siervo de Dios. Que mi esposa pueda ver en mí un testimonio vivo y agradable delante de ti, Señor. Aleluya. Pasaron varios días, hermanos, y yo le rogaba a mi esposa, vamos a la iglesia, pero mi esposa no creía. Hasta que una vez le dije, Señor, te la entrego en tus manos. Agarré a mis 2 hijos y me fui a la iglesia. Y de repente, ya después de tiempo, vi una voz que me dijo dentro de mi casa, ¿y por qué ahora no me invitas a la iglesia? Y le dije a mi esposa, vamos. Y en ese día, hermanos, Dios tocó su corazón y también fue cambiada por el poder de Dios. ¡Aleluya! El Espíritu de Dios toca. El Espíritu de Dios te ayuda. El Espíritu de Dios te fortalece. Porque el Espíritu Santo es el que te guía a todo conocimiento y toda la verdad. Aleluya. Yo no estudié mucho, hermano. Yo estudié nomás hasta 6º grado. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando yo empecé a leer la palabra, yo ya la había leído y no entendía nada. Pero cuando acepté a Cristo, hermanos, empezó la revelación de la palabra. Aleluya. Y empezó el Señor a mandarme para México. Desde Sur Carolina manejaba 40 horas para llegar a Guanajuato a predicar la palabra. Y no me cansaba, me gozaba. Porque el Evangelio, hermanos, es algo que Dios nos dio para compartir. Muchos usan el Evangelio para cobrar. Dios me lo dio a mí para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Sea que te den o sea que no te den, tienes que hacer la obra de Dios. Aleluya. No andamos por lo que nos den, andamos por lo que creemos por fe. Aleluya. Sabemos que el Espíritu de Dios toca a la gente. Sabemos que el Espíritu Santo habla a la gente. Sabemos que el Espíritu Santo va delante de nosotros, hermanos. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Cuántos dicen la gloria de Dios? Aleluya. No voy a contarles mucho de mí porque hay mucho que contar. Hoy voy a hablar de la palabra de Dios. Yo quiero, hermanos, que me ayuden. Ayer vamos a leer el Primera de Juan. No, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43-53. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a leer la palabra. Y vamos a leerlo con reverencia. Aleluya. Capítulo 1, versículo 43 al 53. Aleluya. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a decirle a un hermano valiente que lo lea con voz alta. Aleluya. Hasta el 51, hermanos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No, hermana, 43. Versículo 43. Capítulo 1, versículo 43. Al 53. ¿El siguiente día? Al siguiente día, amén. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí, hermana. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Recibe la gloria y la honra en esta mañana, Padre. Te pido, Padre, que bendigas a tu iglesia, que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta hora, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe tu palabra. Hoy nos ponemos en tus pies, Señor. Nos sentamos allí para escucharte, Padre. Señor, háblanos y enséñanos. Ayúdanos a practicar tu palabra, Señor. Padre Dios, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Yo le puse a este mensaje, hermanos, llamados con propósito. Amén. Cuando Dios nos llamó, hermanos, Dios tenía un propósito con nosotros. Me llamó a mí, me llamó a mi hermano, llamó a mi otro hermano, llamó a mi hermana. Mi hermana es evangelista, anda por los ranchos, ¿verdad? De allá le decimos ranchos, en muchos lugares dicen ejidos, anda predicando la palabra con un grupo de mujeres. Mi hermano menor es pastor. Levantamos la obra primera allí en Salamanca cuando creímos al evangelio. Aleluya. Mi hermano en Sur Carolina es maestro de escuela dominical. Y a su servidor le tocó ir por las montañas predicando el evangelio. Al principio la mujer no quería muy bien, porque muchas de las veces cuando tú tienes un llamado, los primeros que van a ponerse va a ser tu familia. Los primeros que no te van a dejar trabajar en tu ministerio va a ser tus hijos, tu esposa. Específicamente cuando ganas buen dinero y luego ya no ganas, pues como que no le parece muy bien a la mujer. El llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios, hermanos, te lo dio Dios. Si te lo hubiera dado el hombre, a lo mejor ya no estuviéramos haciéndolo. Pero cuando Dios te lo da, es porque Dios suple. Es porque Dios va contigo. Es porque Dios va adelante. Aleluya. ¿Sí me entiende? El llamado de Dios, hermanos, es algo bien precioso. El llamado de Dios es algo que vas a llevar la palabra con alegría. No es porque por fuerza o por voluntad humana. Es porque Dios te lleva. Y Dios te fortalece. Y Dios te da las fuerzas para hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, donde leímos. Ponga ahí en su Biblia. Aleluya. Dice el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Sígueme. Se fija que allí hay un punto que dice, sígueme. No hubo una discusión. Hubo un llamado de parte de Dios. Dios le escogió a usted para que haga la obra que Dios le ha encomendado. Aleluya. Fue escogiendo a estas personas. Y no eran cualquier personas. Eran alguien especial como usted. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos. El 44, y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Mire el 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Amén. Aleluya. Cuando tú predicas la palabra de Dios, hermanos, y la pones por obra, tú ves la gloria de Dios en tu vida. Aleluya.
Porque hay mucha gente que nomás lee la palabra, pero no hace nada. Y aquí la palabra de Dios tiene que leerla, pero también tiene que hacerla. Cuando Dios me puso en el ministerio, yo decía, ¿cómo le voy a poner a la palabra? O a mi ministerio, ¿cómo le voy a poner? Y hermanos, me vino una palabra y me dijo, ahí el Señor ponle palabra en acción. No nomás pura palabra. Pon la palabra en acción. En otras palabras, lee la palabra, pero pon en práctica. Porque hay muchos que escuchan la palabra y saben mucho la palabra, pero no hacen nada con la palabra. La palabra es poder. Aleluya. Sí, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, bueno, vamos a leer el 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aleluya. Mire el versículo 45, que es lo mismo que usted tiene aquí apuntado. Usted quiere ver los cielos abiertos. Aleluya. Dice la palabra de Dios y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Cuando tú predicas la palabra de Dios, ve los cielos abiertos, ve los milagros, ve las señales, ve las maravillas que Dios hace, hermanos. Pero si una iglesia no hace nada, no puede ver la gloria de Dios porque no hace nada. Aleluya. Sí, Señor. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender la palabra. Es bueno la escuela dominical, que estuvo bien emocionante. Pero esta palabra, sin acción, es muerta. Tenemos que poner acción. Tenemos que recibir el llamado que Dios nos dio, hermanos, y reconocer que Él nos lo dio. Al principio había una lucha en mi vida. La mujer decía, pero ¿para qué vas? ¿Para allá? ¿Para México? Pues si de allá nos vinimos. Pero no lo decía por otra cosa más que por ganas bien. El diablo decía que el Señor lo reprende y decía, ganas bien. Traes buena troca del año. Ganas buen dinero. Tienes trabajo. Y a muchas veces cuando tenemos trabajo y tenemos troca del año decimos, gloria a Dios. Pero cuando no tienes nada, también tienes que decir gloria a Dios. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Tenía un trabajo estable, tenía finanzas estables. Pero cuando Dios me llamó, hermanos, tuve que hacer ajustes en mi vida. Que hoy muchos no quieren hacer esos ajustes porque los ajustes duelen. Así es. Me acuerdo que una vez estaba allí, los hermanos allí, orando por un trabajo. Y llegué yo con el hermano que estaba orando, recibiendo las peticiones. Y le dijo, a ver, hermano, ¿usted qué quiere que oremos? Yo quiero que pida un trabajo. Y usted, hermano, también. Y yo hacía la mano. Y cuando hacía la mano le dije al hermano, yo también quiero oración. Dijo, dígame, hermano Ismael. Dije, yo quiero que Dios me quite el trabajo. Aleluya. Santo. Y me dijo el que estaba allí enfrente, dijo, hermano, ¿está bien lo que está diciendo? Sí, yo quiero que Dios me quite el trabajo y que salgas de ese trabajo en paz. Dijo, uno están pidiendo trabajo y usted quiere que se lo quite Dios, sí, pero que salga en paz. ¿Y sabe por qué? Porque le dije, Señor, si tú me llamaste, tú proveerás. Si tú me llamaste, Señor, yo sé que nada me faltará. Y empecé a hacer viajes misioneros a México 7 veces al año. Llevaba mi camioneta llena de comida y iba, predicaba la palabra de Dios. Llevaba ropa usada, zapatos usados, me ponía en la carretera a vender y sacábamos finanzas y llevábamos la comida a los ejidos, a los ranchos. Había una motivación, hermanos, una motivación en mi corazón de predicar la palabra. Y todavía no se ha acabado esa motivación. Muchos dicen, oh, es que se le acabó su primer amor. No, cuando tú conoces a Jesucristo te enamoras más de Él cada vez que trabajas en la obra. Gloria a Dios.
Aleluya. Se acabó tu motivación porque te enfocaste más en el mundo que en las cosas de Dios. Pero cuando tú le das un enfoque en la palabra, en la predicación, en tu llamado, siempre vas a andar avivado. Siempre vas a andar en el fuego. Siempre va a andar el fuego encendido en tu corazón. Aleluya. Porque esta palabra, hermanos, es para ponerla en obra. Esta palabra es para practicarla. Esta palabra es la verdad. Y muchas veces la verdad a muchos no nos gusta que nos la digan. He tenido otra vez mi hermano Lila de ahí los reuniones de los pastores. Y me dijo a mí, yo quiero que predique a los pastores. Y le dije, no puedo. Lo voy a decir otra vez, yo quiero que prediquen los pastores. Dije, no puedo, hermano. ¿Sabe por qué yo decía que no podía? Porque yo decía, ¿qué le voy a predicar a los pastores? Yo no sé mucho. Y estuve meditando, hermanos, y el Señor me dijo, predícales. Y la tercera vez que me hicieron la invitación, dije, sí voy a predicar. ¿Sabe por qué? Porque no soy yo. Dije, Señor, que no sea yo, que seas tú, Señor. Aleluya, sí, Señor. Que seas tú el que les hable. Que seas tú, Señor, el que les toque. Que seas tú, Señor, el que les dé una palabra de fortaleza y los levante. Que levante las iglesias. Señor, que sepan que el llamado de Dios es irrevocable. Que así como ellos tienen un llamado, también hay en la iglesia que hay gente que tiene llamado de parte de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. El llamado del pastor es importante, pero el llamado que tú tienes también es importante. Aleluya. Aleluya. Tenemos el mismo espíritu. Aleluya. Y Dios puede hacer grandes cosas con el ministerio que Dios te ha dado. Yo no conozco tu vida. Muy poco he hablado con el pastor y su esposa. Hermanos, yo estuve orando mucho y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, Señor. Dame una palabra para la iglesia. Pero Dios me dio esta palabra. Llamados con propósito. Llamados de parte de Dios. Un llamado irrevocable. Un llamado, hermanos, en el cual des todo lo mejor de ti. En excelencia, en santidad. Un llamado en el cual debes de cuidar lo que tú vives. Debes de cuidar tu testimonio. Que donde quiera que vayas sea luz en medio de la oscuridad. Amén, amén. Ese es el llamado, hermanos. Por eso cuando Jesús escogió a las personas, dice que escogió a Felipe. Y Felipe le dijo al otro amigo. Y el otro amigo le dijo a otro. Y así es el evangelismo, hermanos. Yo creo que tú tienes amigos. Tienes vecinos. Aún en tus casas, allá en México, tienes gente que les hablas. No les hables nada más por hablar. Háblales y dices, hey, ¿conoces a Jesús? Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es bien importante. Se trata de la salvación de las almas. Amén. Se trata de que las almas no vayan al infierno. Amén. Se trata de que las almas vengan al arrepentimiento y reciban a Jesús. Amén. Aleluya. El llamado de Dios, hermanos, es algo bien importante. Amén. En tu vida. Debes de ajustar tu vida a ese llamado. Amén. Yo no sé qué llamado tengas. Mi llamado es predicar en las calles. Y tuve muchas luchas. Hermanos, al principio, mis amigos me decían, ¿por qué no predicas aquí en Estados Unidos? Y yo les decía, eso le corresponde a usted. Predique usted aquí, yo me voy para allá. Aleluya. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué yo entendí que el llamado de Dios, cuando Dios te quiere llamar a un lugar, Él te lleva, hermanos? Amén, amén. En el 2012, hermanos, yo había comprado una camioneta Toyota. Una camioneta de esas 4 puertas, Tacoma, roja, nuevecita, 0 millas. Y ahí andaba como que sí, como que no. Y yo dije, no, pues yo me sentía como pavo real, como hay muchos que sienten bien en la cabeza. Traen una camioneta nueva y quieren echar un raite. Aleluya. Pues yo compré esa camioneta de la Toyota, hermanos, y caminaba así, pues ganaba dólares. Era alguien del restaurante chino, ganaba buen dinero, traía mi camioneta nueva, tenía buen trabajo. No, hasta decía, gloria a Dios, hermanos, aleluya. Y me acuerdo, hermano, que cuando crucé la frontera ahí por Matamoros, hermano, se le tronó el motor a la camioneta. Y fui y me llegué a un pastor y le dije, hermano, la camioneta, ¿no sabe qué le pasó? Digo, ¿cómo que no sabe qué le pasó? Se tronó el motor. Dije, pero tiene garantía. Y me la traje para acá, para Broadville. Y la puse en la Toyota porque tenía garantía, hermano. Pero duré 15 días en la frontera con él predicando la palabra. Un caloronazo, hermanos.
un zancudal. Y el hermano me dijo, hermano Ismael, aquí se va a quedar, ¿cuántos días? Y pues 15 días, hermano. Dijo, lo voy a invitar a predicar a tal parte y a tal parte y a tal parte. Traía un carrito Chevy viejito, hermanos. Ese hermano andaba predicando también. Y cuando me tuve ahí en su casa, en una casita de madera, chirpeada con un poquito de cemento, me puso su abanico, hermanos, porque había un zancudal y un calorón, ahí en la frontera de Matamoros. Hermanos, era más el ruido que echaba el ventilador que el aire que aventaba. Y allí estuve por él 15 días. Y esos 15 días Dios me mostró, hermanos, su gloria. Amén. Él me mostró, hermanos, lo que debe de pasar cuando uno se dedica a la obra de Dios. Que no va a ser fácil. Nunca ha sido fácil predicar el evangelio. Nunca ha sido fácil llevar las buenas nuevas. Hay luchas y pruebas. El diablo no quiere que lleven la palabra. Amén. Y allí estuvimos predicando. Y me acuerdo que llegué a la gasolinera con el hermano. Y le dijo, el de que echaba gasolina, le dijo allí al hermano, oye, Lupe, dijo, ¿cuánto le echo de gasolina? Dijo, lo mismo. Yo dije, tanque lleno. ¿Sabe cuánto era lo mismo? 50 pesos. Y luego llegamos allí a predicar y llegamos a la casa y le decía el hermano a su esposa con señas. Y la esposa le decía... Y yo los miraba y yo dije, ¿qué estarán hablando? ¿Qué idioma será ese? El hermano le decía que si había algo de comer. Y la hermana le decía que no había nada. Y entonces, hermanos, Dios me empezó a mostrar lo que debe de pasar a una persona que ama a Cristo. Muchos decimos que amamos al Señor, pero no queremos pagar el sacrificio. Cuando tú recibes el llamado de Dios, tienes que pagar el sacrificio. Porque el llamado de Dios es Dios quien te lo dio y debe de ajustar tu vida según tu llamado. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cuando Jesús dice en su promesa en Mateo capítulo 28, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando vamos a hacer una campaña de 200, 300 personas, hermanos, por 15 días, por 20 días, es tiempo de doblar la rodilla. ¿Cuánto tenemos? Nada. Y doblamos rodilla y le decimos, Señor, tú prometiste estar con nosotros. Tú prometiste que nos ibas a ayudar. Tú prometiste, Señor, que tú vas a caminar con nosotros. Y nosotros vamos a creer que tú estás aquí. Que tú te vas a manifestar con tu poder. Que tú vas a hacer todo, Señor. Nosotros no vamos a esperar en ti. Y empezamos a confiar. Empezamos a esperar. Y a veces, hermanos, en esos lugares no hay nada. Y Dios responde. Porque el Dios en que hemos creído responde. Y dice la palabra de Dios que inclina su oído para escuchar las peticiones de su pueblo. No es un Dios de palo. No es un Dios de metal. Es un Dios que inclina su oído para escucharse cuando oye el clamor de su iglesia. Amén, amén. Cuando oye el clamor de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Empezamos a clamar. Campañas de 20 días. 20 predicaciones. A veces hasta 40 predicaciones. Pero Dios está ahí con nosotros, hermano. Gracias, hermano. Dios no nos ha dejado ni te ha dejado. Aleluya. Dios te escogió con un propósito. Hay un propósito que Dios tiene para ti. Hay un propósito que Dios quiere que tú entiendas que ese propósito es el llamado de Dios para trabajar en la obra. Dios te puso en este lugar porque sabe que tú lo puedes hacer. Aleluya. Vamos a ir a Hechos, capítulo 9, hermanos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
Hechos capítulo 9, aleluya, versículo 15. El que lo tenga, póngase de pie y léalo, por favor. Escuche bien la palabra. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios, el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Instrumento. Dice la palabra que somos instrumentos en las manos de Dios. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Aleluya. Que tú, lo que pasa, hermanos, es que muchas veces no queremos ser usados por Dios. Amén. Resistemos tanto al Espíritu Santo que el Espíritu Santo dice: ve y hazlo. Y muchas veces no lo hacemos. El Espíritu Santo te muestra su gloria, tu poder. Dice: ve y hazlo. Y muchas veces hacemos como que no lo oímos. Él quiere mostrar su gloria y su poder. Y solamente cuando tú eres un instrumento puedes ver la gloria de Dios. Aunque Pablo dice aquí, el siervo del Señor, ¿verdad? Dice: oh Señor, tú no sabes qué es lo que ha hecho este hombre con la iglesia. Pero Dios, Jesús le dijo: hey, es que este mes es un instrumento para llevar mi gloria. Tú eres un instrumento de Dios para llevar la gloria de Dios a su lugar. No eres escogido nomás por casualidad. No vienes aquí a perder el tiempo. Vinimos a aprender la palabra de Dios y vinimos a expresar la palabra de Dios afuera. Aquí es una escuela para aprender, pero allá afuera es para practicarla, hermano. Aleluya. Es un instrumento. ¿Cuántos quieren ser instrumentos delante del Señor? ¿Cuántos en esta campaña de evangelismo dicen: yo me voy a atrever a sacar el tiempo? Desde ahorita saca tiempo para llevar la palabra. Aleluya. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Porque afuera es donde puedes ver la gloria de Dios. Cuando pones la palabra en acción. Cuando pones la palabra en práctica. Aleluya. Porque hay muchos que tienen práctica nomás así la palabra, pero no tienen la práctica. Hay muchos que se dicen evangelistas, pero no hacen nada de evangelismo. Hay muchos que se llaman el gran evangelista, el apóstol fulano, pero nomás tienen el puro nombre. Dios nos llamó a practicar la palabra. Hermanos, si yo, gracias a Dios que ahorita miro la foto allí mía, pero yo a veces le digo: no me ponga, hermano, ahí. Porque prefiero ser reconocido por Dios que por los hombres, hermanos. Hace poquito empezaron los pastores a invitarme a predicar en la ciudad aquí en Texas. Yo nunca había predicado en Texas, en ningún lugar aquí, hermanos. Siempre mis campañas eran allá en México. Pero ahora empezaron a invitarme los pastores acá en Texas. Hasta Sur Carolina me invitaron los pastores allá. La palabra de Dios, cuando tú la enseñas y la practicas, hermano, te gozas. Oh, yo me gozo, hermano. Ver al grupo. Usted dirá: hermano Ismael, ¿y cuánta gente tiene que le ayude? Oh, yo no necesito tener tanta gente. Yo cuando hago una campaña de 20 días, 15 días, yo no les llamo a todos mis hermanos: hermano, voy a tener una campaña en tal parte, y ellos solitos llegan. Imagínense hacer una campaña de 20 días, predicaciones. Amén. 2 veces. Son 40 predicaciones en 20 días. Y allá no es que quiera, ellos van todos amontonaditos en la camioneta. Y las hermanas agarran leña del cerro para cocinar la comida. Aquí a veces no queremos darle a 20 personas de comer. Allá le damos a 400 y 500 personas. Hoy ya tenemos un evento de niños, donde van a llegar cerca de 400 niños. Donde se le va a dar toda una semana la comida. Donde se le va a dar útiles escolares. Y usted dice: hermano Mario, ¿con cuánto cuenta? Con nada. Pero dice la palabra de Dios que Dios es el dueño del oro y la plata. Amén, amén. Aleluya, un aplauso al que vive. Yo quiero ser instrumento delante del Señor. Yo quiero ser un instrumento usado por Cristo. Yo quiero ser un instrumento que el Espíritu Santo use.
Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hermanos, le llegamos con el pastor y decimos, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué ocupa, pastor? Nos convertimos muchos hermanos de México y le decimos, ¿qué necesita, pastor? ¿Qué ocupa, pastor? ¿Por qué, hermano? Porque nos convertimos también, se convirtió la cartera juntamente con nosotros. Aleluya. Ganábamos buen dinero y siempre estábamos haciendo actividades. ¿Cuánto nos va a costar? Dice el pastor, ¿cuánto nos cuesta? No importa lo que cueste, pastor, lo que queremos es que se haga. Hoy ya tenemos ese evento de 300 niños, 400 niños, no sabemos cuántos van a llegar. Pero el único propósito de hacer ese evento es que en el último día vienen todos los niños con sus mamás. Y se le predica a 400 mamás y papás. Y se les da de comer. Ya trae una hermana trae queso, otra hermana trae frijoles, otra hermana trae papas, otra hermana trae nopales y uno que otro que trae por ahí un chivo arrastrando. Pero todos están dispuestos a pagar el precio por ganar almas para el Cristo. ¿Qué tanto tú debes de pagar? ¿O cuánto vas a aportar ahorita en esta campaña? Con los amigos, aleluya, los bisteces y todo, pero para la iglesia, aleluya. Discúlpame, hermano, pero así es a veces. Una vez mis hijos me invitaron a un restaurante caro y gastaron como 300, casi cerca de $400. Dije, mejor me lo hubiera dado de ofrenda para hacer unas campañas en México. Yo con frijoles y sopita al agua. Dijo, hermano, no tengo dónde quedarse, hermano. ¿Dónde? Yo me quedo en la camioneta. Wow. Me quedo en el piso. Lo que me sirven allá me como. ¿Sabe por qué? Porque eso lo aprendí de la palabra. Amén. Lo que te sirvan en la mesa, de eso come. Amén. 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 Gloria a Dios. Una vez me invitaron a predicar allá en Michoacán, hermanos, y esa iglesia me puso 2 guardaespaldas. Yo me sentía bien incómodo. Dijo, hermano Ismael, dijo, ahí están esos 2 varones para lo que quiera usted mandar. Quiere refrescos, quiere soda, lo que usted quiera. No, pues donde quiera andaban los hermanos. Caminaban yo para acá y ellos caminaban para acá. No, me sentía bien incómodo. Y luego me dijo, lo voy a ir a hospedar a un hotel. Dije, wow, es mi primera vez en 34 años que me hospedan en un hotel. Me invité a un predicador de Victoria que se llama Hugo Vadillo. Dijo, ¿dónde lo vamos a quedar, hermano? Dije, todavía no sé dónde, pero la camioneta tiene 2 asientos, usted atrás y yo adelante. Denle un aplauso al que viene. Dios te da la fortaleza para hacer el evangelismo. Dios te da la sabiduría para hacerlo. Dios te da el conocimiento. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús se presentó, dice la palabra del Señor, hermanos, que llegó Jesús y aquellos fariseos, aquellas personas, dice que tenían a Salomón como el rey más sabio. Y llegó Jesús y se presenta y dice, he aquí uno más sabio que Salomón. Entonces nosotros que hemos recibido a Jesucristo, tenemos sabiduría de Dios. Amén. Para hacer las cosas para Dios con sabiduría. Aleluya. Dios te da sabiduría, Dios te da conocimiento, te da discernimiento. Aleluya. Cuando tú lees la palabra, hermanos, te da discernimiento. Cuando miras una persona que no anda conforme a la palabra y que enseña falsamente, tú te puedes levantar y decir, ¿sabe qué, hermano? Yo no estoy de acuerdo. Porque lo que usted está enseñando no lo dice la palabra. Porque hay muchas de las veces que nosotros permitimos, hermanos, en nuestro llamado, dice, yo se lo quería decir, pero no lo dije. No, dígaselo. Porque somos hijos de la verdad. Amén. No somos hijos de la mentira, hermano. Dios nos llamó para decir la verdad. Dios nos llamó, te escogió a ti para que digas la verdad. No ocultes el pecado. No defiendas el pecado. Si tus hijos están cometiendo pecado, háblale la palabra. Si tu esposo anda como que anda por ahí queriendo con otra, dile la verdad. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Ay, pero poco se lo voy a decir. Dígale, Dios, ya conoce a Dios. Debes de cuidar tu testimonio. Para que Dios te use. Para que seas un instrumento en las manos de Dios. Amén. Llamados con un propósito.
Dios me llamó con un propósito. Aunque mucha gente no entendía el propósito ni el llamado, yo sí lo entendía, hermanos. Yo sí sabía con qué propósito me llamó Dios. Aleluya. Yo me gozaba cuando hacemos las campañas. Cuando todavía las hacemos, me gozo. Y lo hacemos con grupos cristianos. Que se oiga, que al aire libre, que escuche la gente. ¿Sabe por qué lo hacemos así? Porque así Dios nos enseñó. Aprendemos en la iglesia, pero las predicaciones son afuera, donde la gente oiga la palabra de Dios. Muchas veces nos tiran los volantes a un lado, lo juntamos y otra vez saludamos a otra gente. Muchas veces nos cachetean, pero no importa. Dije a mi esposo un día que fuimos para allá, dije, me robaron el celular. Dijo, nomás el celular, no, y también me cachetearon. Dijo, ¿y qué más te hicieron? Dije, pues no, ¿sabía que eres más? Dije, me robaron el celular, me quitaron el dinero, dije, y me cachetearon. Dijo, ay, ya no vayas a México. Dije, no, es que Dios me dice que vaya. Y prefiero obedecer a Dios, hermanos, antes que a los hombres. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Sí, Señor. Instrumentos con un propósito. Dios te llamó. No te llamó el pastor, no te llamó la pastora, te llamó Dios. Y ese llamado es irrevocable. Ese llamado viene del cielo. Ese llamado, Dios sabe que lo puedes hacer. Dios sabe por eso te escogió. Porque Él sabe que lo puedes hacer. Él sabe que tú eres valiente. Hoy estuvimos hablando de la armadura. Él sabe que si tú te pones la armadura, Dios te va a dar la victoria. Por eso tienes que hablar la palabra. Tienes que hablar lo que dice la palabra. La palabra dice la palabra de Dios que es eficaz. Estuvimos oyendo en la escuela dominical que es eficaz, la palabra eficaz. Amén, amén. ¿Sabe qué significa la palabra eficaz? Que sí funciona. Cuando tú hablas, la palabra funciona. Porque es la palabra de Dios. Lo que no funciona son tus propias palabras. Pero la palabra de Dios funciona al 100%. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo que vive. Él es bueno. Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén, amén, amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Alguien que se ponga de pie y lo lea, por favor. Aleluya. Capítulo 8, versículo 28 al 30. Y le siguen adelante, sigue adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Allí, hermana. Amén. Gracias. Estos son los que con el propósito de Dios son llamados. Amén. Todas las cosas nos sirven a bien. Amén. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Amén. Las cosas que te pasan es por un bien. Sabía que en el 2024, hermanos, andaba trabajando allá con mi esposa y empecé a vomitar sangre, bocanadas de sangre, y me hospitalizaron de emergencia. Y empezó los doctores y me dijeron, ¿sabes qué? Tu hígado ya no funciona. Tus riñones tampoco. Tus pulmones menos. Tu sangre no se está reproduciendo como debe. No, pues casi de cuenta que me dijeron, ya estás muerto. Así es. Pura cosa negativa. Pura cosa negativa. Pero ¿saben qué, hermanos? Se toparon con alguien que sabe la palabra. Aleluya. Dije, diablo mentiroso. Yo soy sano por la sangre de Jesús. Dice la palabra que por su llaga fuimos curados. Amén, amén. Dice la palabra que estoy sano. Dice la palabra, aleluya, que Dios tiene la última palabra. Y empecé, hermanos, empecé a orar a las 5 de la mañana. Íbamos allí con el pastor Menchaca, un guerrero en oración. A las 5 de la mañana me levantaba. ¿Sabe cómo iba, hermanos? Como si estuviera borracho, de débil.
Y mi esposa me decía, no vayas a orar. ¿Cuántos a veces la esposa dice, no vayas a hacer esto? No lo hagas. Para las cosas buenas dice que no lo hagas, para las cosas malas, hazlo. Yo le dije a mi esposa, no, yo voy a pelear mi guerra. Voy a pelear. Me voy a levantar y voy a pelear. Es mi guerra, es mi batalla. Y yo voy a guerrear. Me levantaba a las 5 de la mañana casi por cerca de 4 meses, hermano, orando, Señor. Gracias te doy por mi sanidad. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te doy porque tú me sanaste. Gracias te doy, Señor, porque sé que en ti soy sano por la sangre de Jesús. Y estoy sano desde la cabeza hasta los pies, Señor. Estoy sano. Tú ya me sanaste. Aleluya. Pero una vez llegó el momento, hermano, que dije, Señor, si tú ya no me quieres aquí, que se haga tu voluntad, Señor. Y no la mía. Pero si todavía me quieres que yo ande predicando, sáname, Señor. En este momento, sáname. Y el 15 de diciembre, hermano, cuando empecé a clamar de esa manera, empezó mi cuerpo a recuperarse. Mi hígado, hermanos, Dios lo sanó. Mis pulmones, mis riñones. ¿Y saben qué? Cuando fui a la cita médica, me dijo la doctora, oiga, pues ¿qué pasó? Es que yo tengo un Dios de poder. Usted no lo sabe, pero yo tengo un Dios de poder. Tengo un Cristo que se levantó de los muertos. Aleluya. Ese fue el que me sanó. Y en esos días, hermanos, fue cuando más predicaciones se me salieron predicando aquí en Texas. Gloria a Dios. Andaba con una bolsa acá, mire, que se salía líquido. Y me daba vergüenza, hermanos. Me daba pena. Y me dijo, si yo estoy contigo. Gloria a Dios. Y empecé a predicar en las iglesias. Y Dios empezó a manifestarse. Gloria a Dios. Porque Dios está con nosotros. Amén. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Aleluya. Vamos a seguir leyendo ahí en Romanos, donde se quedó la hermana, capítulo 8, versículo 30. Aleluya. Aleluya. Ya lo tienen, hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que pasa es que no pidemos. Y cuando pidemos, pidemos mal. Yo a Dios le pido sabiduría, le pido conocimiento, le pido discernimiento, le pido que me use las predicaciones. Y hay otros que dicen, yo quiero una casa, Señor. Yo quiero un buen carro. Pues, ¿para qué quieres un buen carro si no quieres echar un raite? ¿Para qué quieres una buena casa si no quieres hospedar a nadie que viene de lejos? Dice que conforme a su voluntad. Cuando tú le pides a Dios conforme a la voluntad de Dios, pide primeramente, dice la palabra, de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Cuando tú busques a Dios primero y honras a Dios, todas las cosas vienen después. Gracias, Señor. Pero si tú buscas todas las cosas sin buscar a Dios, no van a llegar. Y si llegan, va a ser para destrucción tuya misma. Ay, pastor, ore por mí porque compré un carro y no puedo pagarlo. ¿Por qué lo comprabas, hija? Pastor, ore por mí, no era el tiempo. Cuando vayas a comprar un carro, una casa y tengas miedo, no lo hagas. Porque cuando vas a comprar algo y tienes paz de parte de Dios, eso quiere decir que tienes la puerta abierta para hacerlo. Pero si tienes miedo, no lo hagas. Quédate quieto. Porque Dios, cuando te quiere dar las cosas, te las da con paz. Aleluya. No sé si ya se acabó el tiempo, pastor. Un minutito. Cuando esté listo, usted. Aleluya. ¿Dónde vamos, hermanos? 33. Mire, entre el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se fija que no está solo. Jesús intercede por nosotros. Y nos dejó el Espíritu Santo, hermanos, para que nos guiara, para que nos enseñara la palabra, para que nos guíe el evangelismo. El Espíritu Santo es el que te lleva, el que te trae, el que te guía. Te motiva. El Espíritu Santo te motiva a hacer las cosas. Te motiva a que tú hagas las cosas. Muchas veces el cuerpo no quiere hacerlas. Muchas veces no quiere levantarte a orar. Pero el Espíritu Santo dice, levántate. El Espíritu Santo es tan hermoso. Habla, nos enseña cómo hacer las cosas. Aleluya. Para el bien de la obra. ¿Dónde vamos, hermanos? 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire, tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿quién? En Cristo Jesús. Jesús te llamó. Jesús te escogió. Hay un llamado en tu vida. ¡Aleluya! Levántate con ese llamado. Deja que la luz de Jesús resplandezca en tu ser. Tiene que haber una motivación. Tiene que levantarse personas con el deseo y el anhelo de predicar la palabra. Porque una iglesia que no predica es una iglesia muerta. Una iglesia que no predica el evangelio, haz de cuenta que es una iglesia, hermanos, muerta. Y hoy en día hay muchas iglesias que están muertas. Pero en Cristo Jesús dice que nosotros tenemos vida. Y somos portadores de vida. Amén. Por eso Jesús, hermanos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Usted cree que no hemos tenido tribulaciones? Muchas. Si me pusiera a contar las cosas que hemos pasado, no acabaría, hermanos. Pero hay muchas, pero para que nuestra confianza no esté en el hombre, la tenemos en Dios. Y la oración, a veces clamamos a Dios. Decimos, Señor, tú tienes el control. Si tú quieres que hagamos esta campaña, Señor, aquí hacemos una campaña de 2 días, 3 días, y nos sintamos que ya andamos bien cansados. Váyase conmigo a las montañas por 20 días. Queremos ir, pastor. Lo verá. Que se va a gozar. Cuando venga para acá va a venir bien motivado. Va a venir con otra mentalidad. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos llamó. Dios tiene un plan. Aleluya. Mira, ahorita ocupamos allá nos vamos a hacer el evento de los niños, hermanos. Estamos orando para que Dios supla. Para darles de comer una semana a sus niños. Pero tenemos un plan de trabajo. Tenemos una meta. Ya se estableció la escuela de veranito ahí para los niños allí en ese lugar. Pero el propósito es que las mamás conozcan a Cristo. Que los papás vengan a Cristo. Y vemos, hermanos, los niños, como ahorita miramos a un niño que estaba aquí diciendo textos bíblicos. ¡Wow! Yo me gozo. Que un niño se levante y lea un texto bíblico. ¡Wow! Ese es un llamado. Ese es un llamado de parte de Dios. Dios te escogió. Dios te llamó para que seas un instrumento en las manos de Él. Aleluya. Dios me llamó. Muchas veces no vas a entender el llamado de Dios hasta que empiezas a trabajar en Él. Yo sé que Dios te escogió y ese llamado está en ti. Si no, no estuvieras aquí. Hay muchos propósitos, hay mucho plan aquí en la iglesia. En el llamado debe haber libertad para hacer tu llamado. Yo le dije al pastor Menchaca, a mi pastor, le dije, yo quiero que me dé libertad de mi llamado. Que cuando me inviten a una iglesia, usted ore por mí. Incluso en la mañana, cuando estaba allí en el cuarto, en el hotel, le llamé a mi pastor y dije, ore por mí.
Póngase de pie. Te voy a pedir, hermano, que ponga una canción de adoración. Yo no conozco tu vida ni sé quién eres. A mí me invitaron. Estoy orando a Dios para venir a este lugar. Para platicarte de la experiencia que he vivido. Para enseñarte que tenemos a un Cristo de la gloria que se mueve con poder. Tenemos a un Dios que te llamó con un propósito y tiene un plan divino para ti y tu familia. Yo le dije al Señor, Señor, si voy a estar aquí tirado pidiendo raite y no quieres que vaya allá, yo respeto. Pero si me vas a llevar allá, yo quiero llevar una palabra, pero que no sea yo, sino que seas tú en mí. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Y le dices al Señor Jesús, hoy me comprometo, Señor. Hoy me comprometo. Vamos a pedir al hermano que ponga una danza de adoración. Y le digas, platica con Dios, ora Dios, y dile, yo me comprometo en esta hora a servirte, Señor. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser, Señor, alguien útil en tu obra. Hoy voy a ajustar mi tiempo para ti, Señor. Hoy voy a orar y también voy a practicar tu palabra, Señor. Hoy quiero decirte, Jesús, que me perdones por muchas cosas que no he hecho. Tengo el llamado que me diste, pero he sido, Señor, rebelde a tu llamado. Pero hoy en esta hora yo te quiero decir que aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Vengo delante de ti, porque sé que tú puedes ayudarme, Señor. Hoy en esta hora, Padre, yo te pido por esta iglesia. Tu iglesia, Señor, la que compraste con tu sangre preciosa, la que lavaste con tu sangre, Señor, que pagaste el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy te pido por cada uno de ellos, Padre. Te pido por las familias aquí presentes. Te pido por los ministerios que tú has llamado para establecerlos en este lugar, aquí, Señor. En Alvarado, aquí, Señor. Yo te pido que los motives, Espíritu Santo, a sentir tu llamado. Espíritu de Dios, que tú los muevas, Señor, a hacer cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a hacer. Hoy en esta hora, Señor, yo sé que los planes que tú tienes para ellos, Señor, son tus planes, Señor. Haz, Señor, de nosotros, Padre, como tú quieres hacerlo, Señor. Hoy yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Si tú tienes ese llamado, pasa al frente. Si tú tienes ese llamado y dices, hermano, yo tengo este llamado, quiero servir a Dios, yo te pido que pases al frente en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrar su poder. Solo déjate usar por Él. Aleluya. El Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo quiere usarte. Él quiere usar como un instrumento en sus manos. Aleluya. Hoy, Señor, bendice la vida de mi hermana. Úsala, Señor. Dale nuevas fuerzas como la del búfalo, Padre. Levántala, Señor, con tu poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, la use grandemente, Padre. Que tu poder descienda de lo alto sobre ella, Señor. De tal manera, Padre, que cuando abra su boca salga palabra de poder. Un ministerio poderoso. Dios te ha dado un ministerio poderoso. Aleluya.